Tal vez creas en Dios, tal vez no estés seguro si crees o no, pero cualquiera que sea tu opción, este capítulo es para ti. Yo también crecí con muchas ideas alrededor de lo que era la espiritualidad y hoy te quiero contar cómo lo resignifiqué a mi manera. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Si los capítulos anteriores te han parecido súper chéveres y si crees que este capítulo es súper prometedor, entonces no olvides activar las notificaciones y suscribirte para que el sabio YouTube te pueda avisar cada que tenemos un video nuevo. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Estamos en unos días muy importantes para la religión católica que se llaman la Semana Santa y seguro tú estarás pensando que este es un capítulo para evangelizarte, pero no. Yo lo que quiero acá es contarte un poco cuál es mi relación con la espiritualidad, cómo he aprendido a resignificarla y por qué creo que es importante que trabajemos nuestra espiritualidad para nuestro autoconocimiento y gestión emocional. Arranquemos por un disclaimer. Yo no suelo hablar acá de temas polémicos, primero porque no creo que sea el norte de este proyecto y segundo porque me da un poquito de jartera entrar en ese vibe de hablar de cosas polémicas simplemente por ser viral y porque la gente te conozca, pero creo que esto es un tema que sí quería hablarlo justo por estos días de Semana Santa porque creo que la espiritualidad es muy importante para el proceso de conocernos y gestionar muchísimo mejor nuestras emociones. Esto es importante que entiendas que es desde un lugar de mi experiencia. Esto no es un lugar en el que yo te estoy vendiendo ni una religión ni una manera de volverte una persona espiritual, simplemente es lo que yo he vivido y como yo lo he experimentado. Estamos en unos días santos, o por lo menos así los conocemos en la religión católica, y es que la vida ha cambiado muchísimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el pasado cómo era la Semana Santa, pero en la Semana Santa uno no podía hacer absolutamente nada y uno prendía el televisor y no había ninguna casa de los famosos ni nada por el estilo, simplemente había películas con historias bíblicas, con historias religiosas, con muchísima información de Dios, venían todos los formatos, que en dibujitos animados, que en humanos, mejor dicho, eso era Biblia venteada para todo lado. El mundo ha cambiado tanto que hoy en día la Semana Santa es como una semana más para parchar con los amigos, para irte a visitar a tu familia si no vives en la ciudad en la que vive tu familia. Se ha vuelto como un tiempo de vacaciones y eso me impresiona un montón, pero creo que viene del lugar en el que también ha cambiado mucho la posición de la religión en la actualidad, la posición en la que las personas se acercan a la espiritualidad y la manera en la que las personas tienen esta relación con lo que algunos de nosotros llamamos Dios. Lo que quiero dejarte al final de este capítulo son herramientas para acercarte a tu espiritualidad, seas creyente o no. Como les decía en un principio, creo que son conceptos muy diferentes y por eso quiero arrancar con lo siguiente. Quiero dejarte dos conceptos que necesito que entiendas la diferencia porque el capítulo va a hablar sobre espiritualidad, más no sobre religión. Definamos qué es la religión. La religión es un sistema de creencias, prácticas y valores que relacionan a las personas con lo sagrado y lo trascendente. Y la espiritualidad es esa conexión de una persona con algo más grande que ella misma que puede involucrar creencias religiosas, pero también filosóficas o personales, y que busca sentido, propósito y conexión con el mundo. Hoy les hablaré desde el lugar de mi espiritualidad, pero no de mi religión, porque aquí cada quien cree en lo que quiera creer. Y así como decía Shakespeare, ser o no ser, pues acá vamos a hablar de creer o no creer. Finalmente, esa es la cuestión. Porque una cosa es creer en una religión y otra cosa es creer en tu espiritualidad y en lo que puedes lograr a través de ella. Yo crecí en una familia con creencias religiosas católicas y a medida que fui creciendo fui aprendiendo un poquito más de cómo quería conectar y cómo quería tener una relación con Dios. El año pasado viajé a India porque justo a través de esa curiosidad y de esas preguntas que me hacía como en el día a día quería entender por qué hablábamos de que ellos tenían una creencia completamente diferente a la de nosotros y era algo que desconocíamos. Entonces mi curiosidad me llevó a la India y la verdad mi papá creía que en ese viaje yo iba a cambiar de religión, pero nada, simplemente era mi mente curiosa intentando entender por qué todos vemos tan diferente esa relación con la energía suprema. Oigan, y hagamos un paréntesis, hablemos un segundo de eso. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a lo desconocido? No hubo una persona de todas las que les conté que me iba a viajar a India que no me mirara con cara de ¿por qué ese destino? Y claro, no solo por la religión per se, sino también por todo el concepto que tenemos alrededor de India, que es un país difícil, ruidoso,
no tan chévere de recorrer, con un alto índice de pobreza. Y sí, obviamente no les voy a mentir, muchas de esas cosas se ven, pero también fue una experiencia maravillosa en la que aprendí un montón y en la que crecí muchísimo. Entonces a veces le tenemos demasiado miedo a lo desconocido y por eso no nos arriesgamos a seguir ese instinto de nuestra alma que nos está pidiendo que lleguemos a esos lugares que hoy en día son desconocidos para nosotros. Si tienen curiosidad de mi experiencia en India, en Instagram tengo un live que hice cuando este proyecto no se llamaba Amani, sino Un Café con Amor, y les conté un poco toda mi experiencia, cuáles fueron mis más grandes aprendizajes, todo lo que conecté con el país, también todas las cosas que fueron complejas en el viaje. Si tienen ganas de chismosear, voy a ver si les puedo dejar el link por acá, si no, se los dejo en la descripción de este video para que vayan y chismoseen mi experiencia en la India. Una de las cosas que más me sorprendió en mi viaje a India es que logré entender que las bases de aquello que creemos son exactamente iguales, simplemente que le hemos puesto nombres diferentes y por eso algunos de nosotros le tenemos tanto temor a lo desconocido y decimos que por ser diferente no está bien. Una de las cosas más hermosas que aprendí en India es que ellos, al igual que nosotros, creen que un pedacito de esa divinidad, de esa energía suprema, vive en cada uno de nosotros. De hecho, no sé si ustedes han visto que en la India se saludan así: Namaste. ¿Qué significa Namaste? Significa me inclino ante ti. Pero nuestro guía del tour nos explicaba que no solamente significa que me inclino ante ti, sino me inclino ante la parte de esa energía suprema que vive en ti. Como que respeto tanto la energía suprema y respeto tanto el que viva en ti que me inclino ante ella. Eso me pareció hermoso. Y otra de las cosas que aprendí, acá haciendo un paréntesis que nada tiene que ver, es que nosotros en Occidente somos como, bueno, en especial como en los países latinoamericanos, Colombia, somos como muy querendones, como que todo el tiempo cuando nos saludamos por primera vez con una persona, como que de una vamos a darle un beso en la mejilla o nos acercamos, algo por ese estilo. En India respetan mucho también ese nivel de acercamiento porque dicen como que tú compartes energía cuando tienes un contacto físico con alguien. Entonces, que cuando tú saludas a un desconocido de beso, abrazo, que apapacho, que no sé qué, en realidad estás haciendo un intercambio de energía y eso para ellos no es chévere con personas desconocidas. Por eso también este límite que crea el namaste de te estoy saludando, me inclino ante ti, te respeto, pero no por eso entro a tu campo energético y como que te invado. Ese era un paréntesis de algo que amé y me pareció muy chévere. Otra cosa que tuve la oportunidad de hacer cuando fui a India fue visitar templos de las diferentes religiones que se profesan en el país. Yo desde mi infinita ignorancia creía que en India solo se profesaba el hinduismo, pero cuando llegué allá aprendí que se profesaban 4 religiones con sus cosas similares, pero también con sus particularidades, y tuve la oportunidad de ir a cada uno de los templos de las religiones y aprender un poco de su cultura, desde un lugar de respeto, desde un lugar de amor, ver un poco cómo era su relación con su espiritualidad en el día a día, y eso fue hermoso. Como les digo, al final mi principal conclusión es que creemos en lo mismo, la base es la misma, solo que le hemos puesto nombres diferentes a las cosas. Y una enseñanza que me traje de la India y que trato de ponerla en práctica y que hace parte de los tips que les voy a contar al final, es que a veces nosotros en Occidente conectamos con la espiritualidad solo cuando vamos a un lugar físico, o por lo menos esa era mi creencia. Entonces yo crecí en un hogar católico en donde el momento para conectar con Dios era ir a la iglesia o era en la oración de la mañana o en la noche, pero en el resto del día tú como que no estabas tan conectado y tan presente con esa energía que es la que te sostiene. Una de las cosas más hermosas y maravillosas que vi en India es la presencia que ellos tienen de la espiritualidad en su cotidianidad. Es un hábito ir al templo después de tu trabajo, es un hábito todo el tiempo estar conectado con esa energía suprema. De hecho, el puntico que se hacen las personas acá en la frente, que de pronto ustedes lo han visto, si no por acá les voy a dejar una imagen, el bindi, así se llama, es una señal que ellos se hacen para recordarse el vivir en el presente. Y muchos de ellos se lo hacen después de ir al templo. Entonces van en la mañana al templo, se hacen su bindi y a lo largo del día están conectados con esa energía suprema y cada vez que se ven en algún espejo, en algún lugar, se recuerdan a sí mismos que tienen que estar conectados con eso que los sostiene en el mundo. Una de las cosas que hablamos en mi certificación como coach es la importancia de lo espiritual en nosotros. Y hay 2 características que les quiero contar para que ustedes también entiendan que lo espiritual no solamente está pensado sobre
sobre esta energía suprema, sino como la triada que nos conforma a nosotros como humanos. Está el cuerpo, está la mente, pero también está lo espiritual. En la logoterapia, que es la herramienta terapéutica sobre la cual yo estoy aprendiendo, hablamos de que lo espiritual tiene 10 características. Yo les voy a contar dos que me parecen, primero, fáciles de explicar porque no quiero ahondar ahorita mucho como en conceptos tan técnicos, y segundo, dos que creo que a ustedes les van a volar la cabeza. La primera es que lo espiritual es la parte de nosotros como seres humanos que no enferma. Si ustedes lo piensan, nuestro cuerpo tiene la capacidad de enfermar y nuestra mente tiene la capacidad de enfermar. Y lo segundo es que lo espiritual es donde habita esa capacidad de autodistanciarnos de nosotros mismos y también de relacionarnos y entender de que vivimos en relación con el otro. Esa parte espiritual tuya es la que tiene la capacidad de comprenderte, porque es la parte de ti que se aísla de tus pensamientos y puedes ser el observador de tus pensamientos sin juzgarlos. También es la parte de ti que te permite regularte, es decir, oponerte a un estímulo. Por ejemplo, tú recibes un estímulo de algo que te da rabia y la reacción natural es la reacción que viene de tu mente, la reacción instintiva. Pero tú a través de lo espiritual tienes la capacidad de oponerte y regularte a eso que nace instintivamente en ti. Y lo tercero es que también es el lugar desde el cual tú puedes manifestar esa vida soñada. El punto de todo esto que les decía al principio es que existe una gran diferencia entre lo que llamamos religión y espiritualidad. Seguramente, como les decía en un inicio, la religión, ese sistema de creencias, fue lo que en algún punto te alejó de tu espiritualidad y de tu conexión con algo más grande. Pero no puedes negar la presencia de algo superior a ti, algo en lo que deberías creer, algo en lo que se basa y se fundamenta toda la energía que se mueve en el universo. Tú lo puedes llamar universo, vida, Dios, naturaleza, madre tierra, como lo quieras llamar. Pero a eso hace referencia la espiritual, a estar conectados con esa parte del universo que es mucho más grande que nosotros y que nosotros sabemos que existe por allá en el fondo de nuestro interior y que hay una partecita de eso en nosotros. ¿Cómo empecé esta relación con mi espiritualidad? Lo primero fue aprendiendo de todo un poco. Les contaba al principio que yo provengo de un hogar en donde se profesa la religión católica, entonces yo tengo todos los sacramentos que debería tener hasta el momento y yo crecí yendo mucho a la iglesia. Por ejemplo, en Semana Santa participaba de los diferentes eventos que se hacen jueves, Viernes Santo, iba al Domingo de Ramos, iba al Domingo de Resurrección, y mi familia es muy devota al Señor de los Milagros de Buga. No sé si ustedes saben, pero hay una iglesia en Buga donde está el Señor de los Milagros, también tiene una sede acá en Bogotá, y a nosotros como familia no nos puede faltar la misa, ya sea el 31 de diciembre del año o el 1 de enero del año siguiente, para agradecer un poco todo lo que Dios nos ha regalado en ese año que vivimos y también pedir y poner en sus manos el año que viene. Pero también me empecé a cuestionar un poco de las cosas que no me gustaban tanto de la religión católica y empecé a explorar, encontré prédicas, encontré música, encontré también todo lo que aprendí en la India y fui como armando un poco la conexión que yo quería tener con Dios. Yo sigo una iglesia que se llama Casa Church, que es la iglesia donde mayormente veo prédicas, y ese, que es uno de los pastores de la iglesia, dice: miren, acá no se trata de la religión, sino de formar una relación con Dios. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso, porque yo he visto en mí, en mi familia, en mis amigos, que cada uno tiene una relación muy particular con eso que hoy en día llamamos Dios. ¿Por qué es importante conectar con tu espiritualidad? Porque básicamente es el lugar en donde habita el verdadero tú. Si te das cuenta, una cosa es tu cuerpo, otra cosa es tu mente, y tu mente te puede jugar muchas malas pasadas. La mente es muy poderosa, tanto para bien como para mal, y la mente a veces te crea esta necesidad de estar todo el tiempo conectada con el exterior, con tu ego, con esas cosas que crees que te hacen bien, pero realmente no te traen paz y tranquilidad interior. Y conectar con tu espiritualidad es lo que te permite hallar esa paz interior, esa paz que a veces tú no entiendes por qué en medio del caos sientes tanta paz, pero en realidad eso es lo que te tiene tan aterrizado en la vida y en tu día a día. Y ahora sí, empecemos con nuestros tips para conectar con nuestra espiritualidad.
El primer tip es que crees un espacio y un tiempo de conexión para ti. Sin lugar a dudas, creo que este es el tip como mayor, el papá tip, y luego se vienen como los hijos tips, donde les voy a contar cositas que yo hago en ese tiempo de conexión. Para mí fue muy importante entender que ese tiempo de conexión requería disciplina. Lo tienes que hacer de manera constante. Es muy fácil que tú te pierdas en las redes sociales, en las cosas que te gusta hacer, en el ocio y pierdas esa capacidad de conectarte contigo. Entonces tiene que ser un espacio que tú practiques de manera regular y de forma muy disciplinada. No importa cómo tú quieras crear ese tiempo de conexión para ti. Yo preferiblemente lo hago en las mañanas porque también existe una teoría que dice que tú en las mañanas apenas te levantas o en las noches antes de acostarte estás en unas frecuencias de energía que te permiten conectarte un poco más con tu alma. Cuando tú ya has pasado como por ciertos estímulos del día a día, has cogido tu celular, has tenido reuniones, es más difícil conectarte contigo. Entonces por eso yo sugeriría que lo hagas o muy en la mañana o muy en la noche. Yo lo hago en la mañana y es un espacio fijo. Y volviendo un poco a lo que les contaba en Hábitos Atómicos, que si no lo han escuchado ese capítulo, se los dejo por acá. Una cosa muy importante es que tú tengas en tu acumulación de hábitos, en tu día a día de tus hábitos, como una estructura general si quieres empezar a tener un hábito nuevo. Entonces yo lo que hago es me levanto, voy al baño y tengo mi tiempo de conexión. Sin importar a qué hora me levante, hago esa misma estructura para yo asegurar que cumplo con mi hábito. Cuando yo dejo que algo se me meta entre esas tres actividades, ya perdí y no hice mi tiempo de conexión. Por eso es tan importante que le pongas un poquito de estructura si quieres empezar a conectar con tu espiritualidad y si quieres tener como estos espacios fijos en tu agenda. Lo segundo es toma tiempo en silencio. Analiza un día regular tuyo y te vas a dar cuenta que nunca estás en silencio, ni siquiera cuando estás solo, porque cuando estás solo está ese muñequito atrás tuyo, ese diálogo interior que no para. Por eso yo lo que hago también en mis tiempos de conexión es regalarme unos minutos en silencio. Y acá voy a hacer un disclaimer. También les decía en el resumen que les hice de hábitos atómicos que muchas veces intentamos arrancar un hábito de una manera tan grande que es muy fácil que lo dejemos abandonado. Si tú quieres arrancar con unos tiempos en silencio, unos tiempos de meditación, no arranques por 15 minutos porque va a ser insostenible. Nadie a la primera se sienta en silencio 15 minutos y no se desespera y se para y dice yo no vuelvo a hacer esto. Entonces apliquemos la regla que les decía en el resumen de hábitos atómicos. Hagamos la regla de los 2 minutos. Vas a arrancar por tener tiempos en silencio de 2 minutos, nada más. La primera semana 2 minutos, la siguiente si quieres lo escalas un minutico más, 2 minutos más y así vas avanzando. También te tengo otra recomendación. Entonces si te cuesta mucho el silencio, vas a intentar hacerlo con una aplicación que se llama Insight Timer. La aplicación es gratuita, la puedes descargar, te la dejo por acá. Y en la aplicación hay una cosita que se llama timer. También te voy a dejar acá la imagen para que vayas siguiéndome un poco en cómo funciona la aplicación. En esa parte que dice timer, tú puedes entrar y seleccionar cuántos minutos quieres meditar, si quieres música de fondo, si quieres una campana intermedia y si quieres una campana que te avise que se finalizó el tiempo. Puedes parametrizar todas esas opciones y si ya estás acostumbrado como a esos momentos en silencio, entonces simplemente no seleccionas ninguna música, te ayuda como a tener ese tiempo, ese cronómetro. Tercero, agradece constantemente. Seguramente si yo te pregunto si eres o no una persona agradecida, tú me vas a decir, por supuesto que soy súper agradecida, pero la pregunta es ¿qué tanto lo haces de manera consciente? Yo lo que hago también en mi tiempo de conexión es sentarme y agradecer mínimo por 5 cosas que hoy en día tengo en mi día a día o cosas que anhelo o cosas que están presentes pero son muy pequeñas y he aprendido a través de ese ejercicio que a veces uno, por ejemplo yo cuando era chiquita y mis papás me hacían la oración del día, yo decía gracias por la vida de mis papás, por la vida de mi abuela, por la vida de mis hermanos, por el colegio, amén. Y ya, a dormir. Y ahora he empezado a agradecer por cosas pequeñas, pero tan maravillosas que uno tiene en el día a día. Por ejemplo, siempre el día después de los racionamientos de agua acá en Bogotá, yo decía, gracias Dios por el agua. Gracias porque tenemos la oportunidad de hoy abrir la llave y que salgan góticas de agua, porque ayer no teníamos esa oportunidad.
Otra cosa es que yo también agradezco como por la comida deliciosa, como, gracias Dios porque pude ir a este restaurante a comerme eso que tanto me encanta, o porque probé un plato nuevo, o porque hoy me comí todas mis comidas súper juiciosa. Todo ese tipo de cosas son cosas que pasan desapercibidas en el día a día y que ya no están en nuestra lista general de agradecimientos y que deberíamos darle un poco más de importancia. Cuarto, lleva un journal de preguntas y respuestas. Una cosa muy interesante que yo hacía al principio en mi tiempo de conexión, pero ahora no lo hago tanto, es empezar a generar un diálogo conmigo. En el tiempo en silencio, yo de pronto tuve alguna pregunta en mi cabeza, algo se vino a mi mente, alguna preocupación, algo no resuelto, y yo empezaba a escribir y a tener una conversación conmigo misma. Entonces decía, ¿por qué estás preocupada por esto? Ah, no, por tal cosa, porque no me siento segura de hacer tal vaina, etc. Ok, ¿por qué no te sientes segura? Y empezaba a hacer mucha introspección, teniendo un diálogo como de preguntas y respuestas conmigo misma. Muchas veces obtenía cosas súper interesantes, otras veces no obtenía nada relevante, pero sí te permite entender un poco todo lo que pasa por tu mente de manera mucho más consciente y cuáles de esos mensajes empiezas a identificar son guiados por el ego y como por tu necesidad de vivir hacia el exterior y cuáles de esos mensajes provienen de tu alma y de esa conexión con tu interior y tu espiritualidad. Y quinto, conecta con lo sagrado para ti. ¿Por qué esto no está entre los primeros 4 pasos? Porque esto es respetable. Y cuando les digo conecten con lo sagrado para ustedes, no necesariamente es una deidad. Puede ser su cuerpo, puede ser el arte, puede ser la música, puede ser la naturaleza. Conecten con lo que ustedes sienten, los acerca a eso que es más grande que ustedes. Si para ustedes es la naturaleza, entonces salgan a caminar un rato descalzos en el pasto. Si para ustedes es la música, entonces dense la oportunidad consciente de cantar una canción, de cantar mantras o de cantar esa canción que les eleva la energía al 100%, para mí es Dios. Y lo que yo hago es que hago un devocional todas las mañanas y luego saco un par de conclusiones, escribo cómo me siento, algunas veces hago como en desorden esta rutina que les estoy contando, entonces primero hago los agradecimientos, después saco conclusiones, otras veces simplemente abro la Biblia y leo como un pasaje bíblico que me salga ese día y trato de entender cuál es el mensaje de Dios detrás de ese pasaje específicamente. Así, como que todos los días varío un poco, pero sí hago esto que es conectar con lo que es sagrado para mí. Y lo sé, lo sagrado es para todos algo diferente, pero busca esas acciones que sí te generan de manera muy consciente conexión con tu espiritualidad y conexión con la parte que a veces callamos tanto de nuestro interior, con eso que yo también llamaría un poco intuición. Otra cosa también que les quiero contar a modo de consejo, por si les sirve, es que hay días en que yo no me siento en mood de hablar con Dios. Entonces hay días en que digo, no sé, hoy no tengo nada específico que decir. Y lo que hago también es que me apalanco en la música. Yo les decía en un capítulo, yo soy una persona súper musical. Entonces lo que hago es que de pronto ese día pongo canciones, las canto, como que me concentro un poco más en conectar con esa parte de mí que le gusta tanto los ritmos y la música y también dejo que Dios me hable a través de esos mensajes y a través de la música. No sé si esto les sirva o no, pero son datos, hay que darlos. Espero que este capítulo haya servido para que conectes con algo superior. Estos días son de mucha conexión con nuestras familias porque vamos a visitarlos, de mucha conexión con nuestros amigos porque nos vamos de paseo con ellos, pero no olvides que también puedes aprovechar estos días para conectar contigo, para conectar de pronto con esas cosas que has dejado olvidadas, con tus pasiones, con las cosas que te hacen feliz, con las cosas que te hacen sentir conectado con la vida y no solamente conectarte hacia el exterior. Espero que este capítulo haya sido ese granito de arena que te impulsa a hacer esto durante estos días conocidos como la Semana Santa. Y si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para que próximamente puedas saber cuando tenemos capítulos nuevos. Recuerda que nos encuentras en Instagram como somos.amani, en TikTok y en YouTube como Somos Amani y que también si no te gusta tanto este formato de video podcast puedes encontrarnos en Spotify y Apple Podcast como Amani Conecta con tu esencia. Nos vemos el próximo martes y te mando un abrazo enorme.